Hola, muy buenas. Hoy os traigo una reseña de Knockdown. Knockdown es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games y nos encontramos ante un nuevo juego para dos jugadores, partidas de unos 15 a 30 minutos y recomendado de 8 años en adelante. Este Knockdown sería el volumen 3 porque estaría ambientado en Tainted Grail. Tenemos un volumen 1 con Siege Storm y un 2 con Nemesis. Serían el mismo juego con distinta temática que además también se pueden mezclar, ¿vale? Lo dije en el unboxing, si no sabía... No tenía del todo claro que se podía mezclar, pero bueno, en este caso pues ya os puedo afirmar que sí que se pueden mezclar, así que podéis luchar con arenas diferentes, luchadores mezclados, bueno, pues lo que sea, ¿vale? ¿Y qué tenemos en este Knockdown? Pues es un juego de conflicto directo, es una pelea entre dos, bueno, pues dos personajes cuyo objetivo pues es tratar de derrotar al oponente. Se jugará al mejor de 3 rondas, es decir, que el primero que consiga hacer 2 KOs será el que gane. Y poquito más, es un juego de reglas muy sencillas como vamos a ver. Entonces, en la preparación, pues bueno, en esta caja de volumen 3 nos vienen estos 3 personajes, ¿vale? Tenemos a Gusano, al Caballero Olvidado y al Portador de la Niebla, que podemos jugar pues por un lado o por otro. Son formas distintas de personajes, tienen habilidades diferentes y bueno, pues lo que hace es dar un poquito más de variedad y pues crear nuevas estrategias, ¿vale? Entonces, bueno, cada jugador tendrá uno de estos personajes y los colocará en la casilla inicial, que serían estas casillas rojas, ¿vale? Como veis, bueno, pues son 3, este quedaría fuera y jugamos pues así, el uno contra el otro. ¿Qué más cosas tenemos que preparar? Tenemos aquí cartas de habilidades y las cartas de combate. Las cartas de habilidades, lo que vamos a hacer va a ser mezclarlas y vamos a repartir a cada jugador 3. Ese jugador se quedará con una carta y le pasará las otras 2 que no quiera al otro jugador. Ese jugador de las 2 cartas que recibe se quedará con otra carta y la que resta bueno, pues la devuelve al mazo, ¿vale? La descartará. Es decir, que en una partida vamos a tener 2 habilidades. De las 2 habilidades que hemos elegido, nos quedaremos con una, que pondremos boca arriba y por así decirlo será nuestra regla para esta partida. Estas cartas ofrecen una regla especial que hará que se modifiquen diferentes aspectos del juego, así que, bueno, pues podemos elegirlas dependiendo de cómo queramos jugar. Hay algunas más agresivas, otras más defensivas, bueno, pues lo que sea, ¿no? Son como diferentes pasivas que se van a añadir a nuestro personaje y que nos van a pues, permitir ese bonus especial. Y además las cartas, como veis aquí, pues tienen un número, ¿vale? Que servirá para determinar pues el jugador inicial. Que tenga la ficha, el valor más alto, pues será el que empiece la partida. Y bueno, la preparación posiblemente sería esta, ¿vale? Así que empezaríamos la partida pues con una carta boca abajo y otra carta boca arriba. Esta carta boca abajo se dará la vuelta cuando recibamos el primer caos. Si somos derrotados, pues para tener como una especie de ventaja, la daremos la vuelta y jugaremos pues con 2 cartas de habilidad, ¿vale? Simplemente eso, pero si no, simplemente tendremos solamente una descubierta. Y luego después tenemos las cartas de combate. Estas cartas de combate tenemos que barajarlas y tenemos que crear un mercado con 4 de ellas. Bien, al principio de la partida también es importante decir que algunas de estas cartas pasarán a formar parte de la mano de los jugadores. Como ya hemos determinado el jugador inicial por la iniciativa, el jugador que tenga la iniciativa y sea el jugador inicial elegirá una de esas cartas, la añadirá a su mano, el otro jugador cogerá 2 y el otro jugador, bueno, pues acabará cogiendo otra carta para que cada jugador tenga, bueno, pues 2 cartas en su mano para empezar la partida. Y ya está, con esto tendremos todo listo para empezar, así que bueno, vamos a ponerlo por aquí. Esto sería pues el mercado, más o menos. Aquí tendríamos estas cartas. Y, bueno, en este caso, en esta arena de Tainted Grail, habría que añadir después estas cartas de vela aquí al mazo, ¿vale? Cada arena tiene sus reglas especiales. En este caso, estas cartas de vela en esta arena de Tainted Grail representan pues un poco los menines, ¿no? Que se van apagando igual que en el juego de mesa. No sé cómo serán en los otros dos, pero supongo que también pues tengan sus particularidades, ¿vale? Y estas cartas, bueno, pues luego os explico para lo que sirven, que vendrían aquí, y lo que significan en esta arena. Pero bueno, básicamente sería esto. Entonces, ¿qué más cartas tenemos o qué más cosas? Pues bueno, tenemos aquí cartas para el orden de turno y lo que podemos hacer, le daríamos una a cada jugador. Y luego cada personaje tiene también aquí sus cartas, ¿vale? Que se corresponden a él, que le habla pues un poquito de las habilidades que tiene, ¿no? Por ejemplo, pues Gusano aquí que juega con las pociones, ¿vale? El Portador de la Niebla aquí con la Niebla de Maldición y bueno, Caballero Olvidado con la posibilidad de aturdir. Son diferentes reglas un poquito más explayadas de lo que vienen aquí en su hoja de personaje. Entonces, bueno, pues esto a modo de ayuda. ¿Cómo funciona? Pues seguimos por esto que tenemos aquí, que está bastante bien explicado. Y como veis, en nuestro turno lo que vamos a hacer va a ser rellenar primero la fila de ataques, es decir, que siempre tiene que haber 4 disponibles para poder elegir cartas y después llevar a cabo 2 acciones.
Esas dos acciones pueden repetirse, pueden ser diferentes y serían mover, atacar o combo. Vamos a explicar cada una de ellas por separado. Mover, pues no tiene pérdida, me muevo hacia adelante o hacia atrás, pues una casilla, ¿vale? Por cada acción que gaste, pues llega mi turno, yo que sé, por ejemplo, pues me muevo y ahora pues haría otra acción, me voy a acercar para pegarle un golpe o alejarme si no quiero que me peguen, bueno, pues lo que sea, ¿vale? Ese es simplemente el movimiento. Acordaros que esto estaría siempre visible en nuestra zona y que nos permite pues, tener habilidades. Por ejemplo, fijaros, esta golpe veloz es defensiva, que nos dice que cuando tu oponente entre en una casilla que se encuentra a una distancia de ti, que esté adyacente, básicamente durante este turno sufre una herida leve. ¿Vale? O sea que si esta carta tuviese este personaje, esta al entrar aquí se llevaría una herida leve. Ahora os entro un poquito más con el tema de las heridas, ¿vale? Pero es importante que tengamos en cuenta esas habilidades aquí boca arriba porque como veis pues cambian bastante el devenir del juego. Vale, la siguiente acción que podemos hacer, atacar, ¿vale? Y en este caso es muy importante que se diferencie entre atacar y combo. Cuando hablamos de combo, hablamos de llevar a cabo una de las acciones que tenemos aquí en nuestra hoja de personaje. Ahora entro con ella al detalle. Y atacar, básicamente, lo que consiste es en una de las cartas de aquí llevárnosla a la mano y hacer el efecto pertinente. Por ejemplo, patada alta. Patada alta sería una carta que haría dos heridas leves. Pero para hacer esta patada alta tendríamos que estar a 2 de distancia. Es decir que, bueno, la podríamos seleccionar, la podríamos llevar a nuestra mano porque podemos coger la carta, pero no podríamos hacer la habilidad. Lo que sí que podríamos hacer, por ejemplo, sería un puñetazo bajo. Cogemos esta carta, haríamos 2 heridas leves y, bueno, esa es la restricción, ¿vale? En cuanto a la distancia. Tenemos que estar adyacentes y le haríamos, pues eso, 2 heridas leves. Así que cogeríamos 2 cubitos leves y se los colocaríamos en la hoja del otro, bueno, pues del otro jugador, ¿vale? El que le hemos pegado. Si, por ejemplo, pues habríamos pegado aquí al portador de la niebla, pues bueno, pues simplemente, voy a poner la hoja por aquí, pues le ponemos estos 2 de daño que le habríamos hecho. Simplemente tener en cuenta esta distancia, ¿vale? Es decir, que si estuviésemos alejados, pues no podríamos pegar un puñetazo bajo. Así que esto es como se resuelve una carta de ataque. Además, las cartas de ataque pueden tener aquí abajo a la izquierda un KO, que nos serviría para activar la secuencia de KO, ¿vale? La secuencia de KO es la forma que tenemos de ganar el combate. El combate también se puede ganar a los puntos, por así decirlo, si estas cartas se agotan. Es decir, que el jugador que tuviese menos heridas graves sería el que gana, pero la otra forma y la más habitual es a base de hacer caos. Luego entro un poquito en los caos, ¿vale? Pero simplemente tened en cuenta que esto sería atacar, es decir, coger una carta y aplicar el texto si quiero. Si quiero no, si puedo, ¿vale? Es decir, que llego a la distancia o el texto, bueno, pues lo que sea. Bien, la otra posibilidad, la que os he dicho, sería la posibilidad de combo. Y esa posibilidad de combo lo que nos permite es que si descartamos estas cartas que tenemos aquí, estos valores, pues simplemente hacemos la habilidad asociada. Por ejemplo, pues aquí esta versión de gusano, si descartamos 2 puños y un yin yang, haríamos una herida grave y nos dice que colocamos una ficha de veneno en la hoja de luchador de tu oponente. Bueno, veneno, pues lo que os he contado, ¿vale? La referencia, pues venimos aquí a la carta de gusano y lo que nos dice el veneno, ¿vale? Si un luchador empieza su turno con una ficha de veneno, en su hoja de luchador sufre una herida leve y este efecto se acumula. Bueno, pues estas aclaraciones están en las cartas de personaje. Entonces, esto es muy importante diferenciarlo, ¿vale? Porque para hacer esto tenemos que descartar estas cartas. Y estas cartas las hemos ido consiguiendo conforme las hemos ido cogiendo de los ataques. Es decir, que si yo, por ejemplo, me gustaría hacer un puño de serpiente, pues tendría que procurar coger cartas de puño y cartas de yin yang. En este caso, bueno, pues ha dado la casualidad de que no ha salido ninguna de esas combinaciones, pero bueno, pues aquí, esto sería uno u otro, ¿vale? No serían los dos, pero puño yin yang, el puño aquí, ¿vale? Entonces, como habéis visto, hemos empezado con 2 cartas en la mano que hemos ido cogiendo, pero habitualmente vamos a ir cogiendo en base a los ataques. Y es muy importante diferenciarlo porque una vez que esta carta la tenemos en nuestra mano, simplemente va a servir para descartarla y activar el combo. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando tengo en la mano el puñetazo bajo, porque me lo he llevado ya, he activado el efecto, yo no lo puedo volver a jugar para hacer un puñetazo bajo, no. Cuando la tengo en la mano, solamente tiene valor este símbolo de aquí, y este símbolo de aquí, pues es para activar las diferentes acciones, ¿vale? Simplemente eso, como veis no tiene ningún tipo de pérdida. El número máximo de cartas que podemos tener es 6, ¿bien? También eso os lo digo.
Y bueno, pues luego después, cada una de las cartas, cada de las capacidades, pues evidentemente, pues leerla, ¿no? Aquí tenemos pues los daños que hacen, no todas las acciones son de daño, hay otras acciones que, por ejemplo, pues este usa pociones, otros, pues yo que sé, aquí tenemos un montón de tokens, ¿vale? Pone niebla para negar las habilidades a otros jugadores, van a desplazarlos, moverlos, bueno, pues lo que sea, es decir, que hay golpes y hay habilidades. Otra de las particularidades dentro del combo es que podemos hacer sprints, ¿vale? Los sprints es que si descartamos una carta de estas que tengan la flechita, nos podemos mover una casilla hacia, bueno, pues nos podemos mover una casilla, ¿vale? Hacia este jugador. Esto es importante porque si, por ejemplo, pues yo aquí estuviese, imaginaos tal que aquí, y me descarto pues 2 puños y un yin yang, como tengo que hacerlo, y además una de estas cartas, pues me podría mover y pegarle, ¿vale? Porque como veis aquí, el objetivo es que esté adyacente, ese sería el rango, si no, no podría pegar el ataque. Eso solo lo podemos hacer en los combos, ¿vale? Es decir, que yo no lo podría hacer como ataque. Como ataque, pues simplemente tengo que limitarme a esto. A mí una carta de habilidad que me gustaba mucho, a ver si la veo por aquí, que eran las... ¿Dónde las he dejado las habilidades? Aquí. Que las patadas y los puños tenían como... a ver... tenía más alcance. O sea, es que son muchas posibilidades con esto, ¿vale? Esta, por ejemplo, rollas fortalecidas. Tu patada alta y tu patada baja tienen un alcance de 1 a 2. Entonces, fijaros, con esta carta de habilidad, yo esta carta de patada alta la podría jugar aquí, adyacente. Entonces, bueno, pues era la ventaja, ¿no? Era una ventaja. Hay muchas, una vez por turno, puedes sufrir 2 heridas graves para llevar a cabo una acción adicional. Si vas a cabo una acción de atacar, puedes reemplazar la secuencia de ataque con, bueno, pues cambiando el alcance, un tipo de ataque también diferente. En ascuas, si comienza su turno a una distancia de tu oponente, este sufre una herida grave. Bueno, pues hay diferentes posibilidades que conforme vayamos conociendo a la hora de hacer el draft de esas habilidades, nos va a permitir pues enfocar la partida en un sentido o en otro. Bien, bueno, pues simplemente eso es el juego, ¿vale? Como veis, no tiene absolutamente nada más. Mover, atacar, combo. De ahí elegimos pues 2 acciones y vamos haciendo hasta que vayamos a derrotar al oponente. ¿Cómo se derrota? Pues con los caos, ¿vale? Básicamente. Entonces, nos remitimos aquí a la secuencia de ataque. Cuando estamos llevando a cabo un ataque, ¿qué tenemos que hacer? Inflige las heridas indicadas en el daño de ataque. Bueno, pues el daño de ataque, pues lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, pues le pego un puñetazo. Pues 2 heridas leves, como os le hemos puesto ahí. Y bueno, evidentemente hay que comprobar que llegue, ¿vale? Lo que os he dicho. Así que resuelve el efecto de ataque. Hay algunos ataques que tienen aquí un efecto, ¿vale? Aquí pues te dice que después de coger esta carta sufres una herida leve, pero bueno, luego hay efectos que también, pues yo que sé, que le puedes pasar por encima o le puedes empujar hacia atrás, ¿vale? Mueve a tu oponente una casilla hacia atrás, ¿no? Del patadón que le pegas. Hay otra que, bueno, le lanza por los aires, ¿vale? Y le puede, bueno, pues un golpe duro. Bueno, pues lo que sea, ¿vale? El lanzamiento es lo que hace saltar a tu oponente a cualquier casilla de uno o dos de tu luchador. O sea, bueno, pues diferentes efectos simplemente se aplicaría ahí. Y por último, si el ataque tiene el efecto de KO, puedes iniciar una prueba de KO. ¿Qué sería lo de KO? Pues bueno, lo que hemos dicho aquí, ¿vale? Abajo a la izquierda tenemos aquí lo de KO, pero también hay algunas habilidades de estos personajes. Este gusano creo que no tiene en golpes. Pero sí que tenemos otros que provocan caos. Por ejemplo, aquí el caballero olvidado, en esta acción de golpe lateral, pues podría provocar un caos, ¿vale? Bien, ¿qué es el KO? El KO es la prueba que tenemos que someternos para no quedar eliminados. Entonces aquí tenemos 2 opciones de jugar. Tenemos lo que sería lo básico, que sería una prueba de habilidad, que consiste en en 1 minuto de tiempo tenemos que hacer una torre con nuestras heridas y que evidentemente la torre no caiga. Es decir, que si tenemos estas heridas, ¿vale? Y nos hacen chequear un KO, tenemos que poner un cronómetro y tenemos 1 minuto para montar pues aquí una torre de cubitos sin que esta evidentemente se caiga y evidentemente pues lo tenemos que completar antes de que pase el minuto. Así que bueno, pues como podéis ver, cuantos más cubitos hay, más complicado es. Si no somos capaces de acabar la torre cuando haya pasado el minuto, habremos sufrido un KO, ¿vale? Si no os gusta la mecánica de habilidad, sois muy torpes, por ejemplo, como yo, pues una alternativa es jugar con los dados. Y en este caso, pues bueno, simplemente pues se lanzan los dados y tenemos que sumar los resultados. Si el resultado es más alto que el número de heridas que tenemos, hemos superado la prueba. Si es al revés, si el resultado es más bajo, habremos sucumbido al KO, ¿vale? Evidentemente, cuantas más heridas tengamos, más posibilidades hay de que la tirada sea el resultado más bajo que bueno, pues que las heridas, ¿vale? Entonces,
si perdemos, si fallamos el KO, pues bueno, hemos sufrido un KO y jugaríamos pues una ronda 2, ¿vale? La diferencia está, pues que el jugador que haya recibido el KO dará la vuelta a la carta de habilidad y jugaría pues con una habilidad más, ¿no? O sea, tendría un poquito de ventaja para igualar. Si es el segundo KO que sufrimos, hemos perdido, o sea, la forma de ganar es derrotar al otro jugador a base de 2 KOs, pero si hemos superado la prueba de KO, lo que hacemos es descartarnos las heridas leves, la mitad, ¿vale? Redondeando hacia abajo, es decir, que si tuviésemos 3, descartaríamos 1, si tuviésemos 4, pues descartaríamos 2. Entonces, como veis, las heridas leves, hay que también tener mucho cuidado cuando se hace un KO, porque si es fácil que el oponente lo pueda superar, le puede permitir, bueno, pues recuperarse y descartar esas heridas leves, ¿no? Entonces también tenemos que jugar un poquito pues con esa estrategia de cuándo vamos a coger una carta o cuándo vamos a coger otra. Y poquito más, o sea, el juego es así, ¿vale? Es muy importante tener claro que las cartas que cogemos aquí para pelear forman parte de la acción de ataque, y es el golpe, en esencia, y que luego esas cartas simplemente, pues lo que os he dicho, funcionan solo con el icono, ¿vale? Es decir, que no puedo volver a jugarla como un puñetazo alto, ni como hacer un KO, nada, simplemente sería un icono para mis habilidades. Y por último, lo que serían las reglas de esta... Ah, bueno, por último no, los ataques, que no lo he dicho, se pueden bloquear, ¿vale? Que esto es muy importante. Con esas cartas de escudo podemos descartarlas cuando recibimos un ataque, y una vez que las hemos descartado podemos descartar cartas adicionales para reducir el número de heridas. Si descartamos un escudo, podemos descartar cartas adicionales para cancelar heridas graves en una relación de 2 a 1, es decir, que por cada herida grave que queramos cancelar, habría que descartar una carta, y las heridas leves en relación de 1 a 1, ¿vale? Por ejemplo, pues si nos pegan un puñetazo, pues podríamos jugar una carta de estas de escudito y descartar 2 cartas para evitar cada uno de los golpes leves. Además, también con los escudos podemos evitar el texto, ¿vale? O sea, nos podemos proteger en plan, pues te hago saltar, no sé qué, bueno, pues lo protejo. Ahora bien, también importante, solo se pueden protegerse uno de los golpes, ¿vale? Esto es muy importante, por ejemplo, esto es un golpe, pero yo qué sé, si por ejemplo, pues aquí usamos una poción que pues podemos envenenarle, ¿vale? Las pociones que tiene Gusano, pues bueno, pues tiene una poción para envenenar, otra poción para curarse, bueno, para coger cartas, lo que sea. Eso no se puede bloquear, solo se pueden bloquear golpes, ¿vale? Eso es importante, o sea que eso sería el bloqueo. Y bueno, tampoco se pueden bloquear bueno, las capacidades, que es lo que os estoy diciendo, tampoco se podría bloquear una reacción, o sea, hay una carta que permite hacer una reacción, una habilidad, y tampoco un efecto de KO ni una herida que venga de cualquier otro lado, ¿vale? Simplemente para evitar los golpes. Entonces también esa gestión de mano es importante de cara a poder bloquear ataques de otros personajes, sobre todo cuando tenemos pues, más heridas para no perder. Y bueno, ya lo que sí, ya termino con lo que serán las reglas de la arena, y esto ya os digo que en cada knockdown serán diferentes. En este caso, en este Tainted Grail, tendríamos que meter estas cartas de vela aquí al mazo, ¿vale? Es decir que, bueno, pues el mazo de mercado llega un momento en que cuando repongamos, que se reponen al inicio del turno, como habéis visto, salga una vela. Cuando empiezan a salir las velas, lo que tenemos que hacer es colocar con la primera vela pondremos aquí las velas a los extremos, y después con cada vela que vaya saliendo las iremos acercando, ¿vale? Como veis tenemos un total de 4 espacios, así que uno por cada una de las velas. Estas velas simbolizan que los menires se van apagando, ¿vale? Si habéis jugado pues a Tainted Grail, pasa a formar parte del escenario de la oscuridad esta chunga que nos va pues, provocando males, ¿no? Y en este caso esos males son reflejados a base de heridas. Si terminamos el turno al alcance de una vela o por detrás de esta, sufriríamos una herida grave, ¿vale? Así que las velas, por así decirlo, pues bueno, va a llegar un momento en que nos van a ir minando, ¿vale? Por completo, y van a hacer como que el escenario se vaya acabando. Ya os digo, esto es propio de esta arena de Tainted Grail, y no sé cómo funcionarán en el resto de escenarios, qué reglas habrá o cómo será, ¿vale? Esto de las velas pues es temático con el juego de mesa de Tainted Grail. Y nada más, simplemente es eso, ¿vale? Como veis aquí, pues tenemos tokens que están asociados a las habilidades de los personajes, tenemos también fichitas para, bueno, si tenemos más knockdown, pues para ver qué personajes jugamos o cómo hacer las arenas, pues para aleatorizarlo un poquito, y ya está, ¿vale? Simplemente es eso. Es muy fácil el juego, no tiene ningún tipo de pérdida, como veis, simplemente pues con esta ya carrita podéis jugar bastante claro, y bueno, pues cada personaje evidentemente es asimétrico, tiene una forma de jugar, y por si fuera pues poco, por el otro lado pues tiene también otra forma distinta, con habilidades cambiadas y demás.
Y ya está, moverse, atacar o usar un combo, buscar estrategia, tener en cuenta, bueno, pues las reglas de adyacencia, ¿vale? Que a 2 de distancia, a 1 de distancia, o por ejemplo también está esta adyacencia que es o adyacente o en línea recta, ¿vale? Es decir, que aquí, por ejemplo, pues también le podría pegar o desde aquí, ¿vale? Si traza una línea recta de una casilla a otra. Y ya está, esto es Knockdown, es así de sencillito, un juego básicamente en el que luchamos hasta morir para hacer 2 KOs a nuestro rival y con ello ganar la partida. Así que dicho esto, vamos a pasar un poquito a las conclusiones y ver cómo han sido nuestras partidas a este Knockdown. ¡Vamos a verlo! Bueno, pues después de haber visto cómo se juega este Knockdown, como siempre, y ahora contaros un poquito las conclusiones, ver cómo han sido nuestras partidas y bueno, pues ver a quién puede ir dirigido. En primer lugar, como siempre, cualquier tipo de duda que tengáis, abajo en el cajón de los comentarios hablamos de lo que queráis acerca del juego. Y bueno, pues poquito, ¿vale? De este Knockdown, como veis, es un juego bastante sencillito, la apuesta es bastante clara, simplemente es un combate a muerte en el cual, bueno, pues hay que conseguir 2 KOs antes que el rival para poder ganar la partida. Cosas interesantes que tiene este Knockdown, pues como veis, la posibilidad de jugar con héroes asimétricos, o sea, no es lo mismo jugar una partida con Gusano que jugarla con el Portador de la Niebla. Hay personajes más agresivos, más defensivos, que tienen diferentes estrategias, es decir, que están bastante marcados de cara a ofrecer partidas distintas dependiendo de si jugamos con uno o con otro, y esto tenemos que añadirlo, ese draft que tenemos con habilidades, para que pues tengamos una pasiva general de cara a tener pues un personaje diferente en cada partida que juguemos. Podemos jugar pues lo mismo con pasivas más agresivas, más defensivas, dependiendo un poquito de nuestro estilo de juego, como queramos jugar, bueno, pues lo que sea. El juego ofrece partidas bastante rápidas para que, bueno, pues podamos explorar diferentes combinaciones, podamos rotar entre los personajes y bueno, pues simplemente pasemos a la acción directamente. Entonces, bueno, creo que una de las cosas que va a ganar va a ser juntándolo con el resto de Knockdown. En este caso, a mí, cuando se trata de juegos asimétricos como este, me gusta tener cuantas más posibilidades mejor, ¿no? O sea, juntarlo con el resto de volúmenes, que sigan saliendo, ¿vale? Porque, evidentemente, pues no es lo mismo jugar una partida con un luchador que con otro. Como en un juego de lucha, ¿no? Un juego de lucha, cuantos más luchadores tengas a tu disposición, pues más habilidades distintas, más formas diferentes de jugar, más rejugabilidad, bueno, pues lo que sea. Así que es importante que tengáis en cuenta que se puede jugar con los otros juegos, combinándolos, pues bueno, perfectamente se puede luchar por un personaje de Tainted Trial contra uno de Nemesis sin ningún tipo de problema. Y aquí entraría pues un aspecto también que hay que tener en cuenta, que a veces esta simetría evidentemente hace que el juego pues no se encuentre del todo balanceado. Creo que es muy difícil de conseguir ese balance y puede que haya personajes que sean más fáciles de manejar que otros, o sea, que puede parecer que están un poquito más poderosos, bueno, pues lo que sea, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta de cara al equilibrio. Esa mecánica del KO de los cubitos es bastante graciosa, pero también se puede sustituir por los dados, y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, pues había personas que yo, por ejemplo, yo no soy o me pongo muy nervioso a la hora de colocar ahí rápido los cubitos y, bueno, pues me perjudicaba un poquito, ¿no? Esa mecánica de habilidad. Pero bueno, pues siempre cabe la posibilidad de jugar con esa variante de dados, como se quiera, que a fin de cuentas, cuantas más heridas tengas, pues más fácil o más difícil va a ser que salga la tirada, ¿no? Y en ese caso, pues estarías más cercano al KO. La verdad es que poquito más, ¿vale? Ya os digo, es un juego muy claro, es un juego que tiene las reglas bien definidas. Sí que hemos tenido alguna duda en cuanto a en cuanto a reglas, por ejemplo. No sé si Gusano empieza la partida con las pociones preparadas o las tiene que preparar. Pero bueno, supongo que pues hay un FAQ o saldrán algunas aclaraciones por parte del autor que, bueno, pues esto nos lo pueda dejar del todo claro. Más allá de esto, es un juego que creo que se disfruta bastante, que ofrece partidas rápidas. Es muy bonito de jugarlo. La propia caja es el tablero de juego, como veis. Incluso, bueno, pues la tapa se puede dar la vuelta y se pone como fondo de escenario. La verdad es que queda bastante bien. Es un juego que va poquito, que también esto es un factor importante de cara a si queremos pues comprar el resto de Knockdown para tener pues eso, más personajes con los que poder luchar y más posibilidades. Evidentemente, cuantos más tengamos, mejor va a ser el juego porque las peleas van a ser diferentes, va a haber más posibilidades, incluso pues podemos hacer torneos a mayores. Es un juego que invita pues a eso, ¿no? A jugar partidas de torneo porque son partidas muy rápidas, enfrentamientos directos. Y la verdad es que creo que está muy bien, ¿no? Esa mecánica está bastante iniciada, eso de coger la carta y hacer el golpe, pero que luego esa carta simplemente se utilice para hacer el combo del personaje. Eso te va a permitir, evidentemente, bueno, te va a permitir, no, te va a obligar a tener que elegir entre a lo mejor una carta que te interese más para hacer daño, pero otra porque el icono te venga bien para más adelante. Te va a invitar a tomar esas decisiones que van a ser pues muy importantes de cara al desarrollo de la partida. Saber cuándo hacer un KO, tener cuidado cuando hacerlo de cara a que el oponente pues no se limpie heridas. Y bueno, pues que con 2 o 3 reglas que tiene el juego, acaba siendo pues una pelea bastante táctica que, bueno, pues creo que es bastante agradable de jugar, ¿no? En este caso,
pues hemos probado solo este volumen 3 y ya os digo, después de haber jugado con todos los personajes, pues me quedan ganas de seguir explorando, de seguir conociendo más personajes y sobre todo, bueno, pues de ver cómo, por ejemplo, podríamos pegarnos pues con un personaje del Tainted Grail contra un personaje del Nemesis, ¿no? A ver cómo habría, o las diferencias con el resto de arenas que, bueno, pues están en los otros volúmenes. Así que nada más, espero que os haya gustado la reseña para haceros una idea un poquito de lo que es el juego, de lo que puedo ofrecer, en este caso un conflicto directo entre dos jugadores, una pelea a muerte de personajes y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos al siguiente. Un saludo y hasta pronto.